el podcast de estudios de la palabra de Dios con el mensaje de la gracia de Dios. Ten tu Biblia a la mano y tu libreta de anotaciones. No te pierdas ni un episodio. Haz clic en el enlace para escuchar el podcast Grace 21 ahora mismo. Dale like, suscríbete y comparte con otros los episodios. Y ahora con ustedes Miguel Antonio. Saludos, Dios te bendiga, bienvenido a otro episodio de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Aquí Miguel Antonio Ortiz, haciendo otra transmisión al aire libre, en un lugar muy tranquilo, parte de uno de los muchos parques que hay aquí en el estado de la Florida. Aunque no sé, tal vez no se distingue mucho desde el tiro de la cámara, pero por aquí está pasando como una especie de quebrada, un riachuelo muy tranquilo. Apenas hay brisa. El sol salió hace poco, porque la mayoría del día estuvo nublado. Y quiero seguir tocando este tema en el que comencé en el episodio anterior con relación a no tan solo el tema del anticristo, sino todo lo que sea anticristiano. Y lo que podemos leer en la Escritura con relación a los cuidados que tenemos que tener tú y yo como creyentes en medio de todo lo que se vive hoy día, no olvidando la guerra espiritual que nos encontramos. Las discusiones que se dan a nivel secular, a nivel del mundo, a nivel noticiario, a nivel de los medios masivos de comunicación, pues son preocupaciones más bien de índole política, de índole económica. Muy poco o casi nada se preocupan de lo espiritual. A ti y a mí nos interesa eso, porque al Señor le interesa esa guerra, pero también tiene mucho interés en nuestra salud espiritual, en nuestra fortaleza espiritual que viene de su espíritu, pero a través del conocimiento y entendimiento de su palabra. Y espero que te encuentres bien, tú y toda tu familia. A todos los que nos hacen el gran favor de vernos, gracias de todo corazón. Dios te bendiga mucho, mucho, y que crezcas en sabiduría e inteligencia espiritual, como dice Colosenses, el capítulo 1, y que seamos tú y yo llenos de la palabra, no simplemente para saberla o no para contender con otros, sino para realmente nutrirnos como la palabra que es. La palabra es pan, el Señor es pan en nuestra vida y nos nutre y nos fortalece para llevar una vida como el Señor quiere que la llevemos. No la interpretación de calidad de vida que el mundo da, sino la calidad de vida de uno que anda en el Espíritu como hijo de Dios. Amén. Y como hija de Dios. Cuando venía para acá, para ver si el lugar estaba disponible para yo realizar esta grabación, estuve hablando con una hermana que converso con ella con bastante frecuencia. Ella pues tiene su edad y tiene sus cambios. Pero hay una cosa que ella siempre ha tenido como de costumbre. Eh, yo me pongo a pelear con ella, y digo pelear en el mejor sentido de la palabra, porque son unas frases, unas expresiones que ella hace cada cierto tiempo, muy en particular cuando las cosas no le andan muy bien. Y ella dice: el de la cola larga me está molestando. A lo mejor yo con decir esto algunas personas saben a qué yo me estoy refiriendo, pero no se preocupen, yo no voy a dar el nombre porque no está aquí para defenderse. Pero es una expresión que ella hace cuando las cosas no andan bien y ella considera que tal vez el enemigo, Satanás, la está molestando, zarandeando, le está robando la paz. ¿Cuántos radios de operación el enemigo tiene hacia ti y hacia mí? Tenemos que recordar lo que sí sabemos. Sabemos que tenemos el Espíritu de Dios, los que hemos creído en Cristo, y tenemos la armadura de Dios, así que podemos combatir. Si el Señor nos da una armadura y nos da casco, nos da escudo, nos da, ¿verdad? Lo que va en el pecho, el calzado adecuado y una espada, pues tenemos que partir de la premisa que podemos anticipar ataques de alguna manera. Considero que el ataque mayormente es el ataque a la doctrina, el ataque al creyente, el ataque a la mente, porque si cambia nuestra manera de pensar, automáticamente, por consecuencia, acción y reacción, causa y efecto, nuestra manera de actuar, nuestra manera de
desplazarnos por la vida y de contemplar la vida, y nuestra cosmovisión se afecta en la medida que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar a una manera que no es la que Dios quiere para ti y para mí. En eso ya tendría cierto punto. Pero el cuidado que tenemos que tener tú y yo, porque lo he visto en mucha gente, es pensar que Satanás está todo el tiempo ahí. Hay errores que uno no comete. Y el enemigo está atacando el mundo. Pero uno no le puede dar tanto crédito, porque entonces uno está pensando más en el enemigo que en el Señor de nuestra vida, que es nuestro Padre eterno, en nuestro Salvador Jesucristo, en su Espíritu Santo como Consolador y en su palabra. Si no tenemos ese cuidado, entonces vamos a andar asustados, vamos a andar hablando por cada vez que se menciona a Jesús en nuestros labios, a Jesucristo como Salvador, vamos a estar mencionando a Satanás como 20 veces. Y ese balance es totalmente incorrecto. No le demos tanto crédito. Él tiene poder, pero no es todopoderoso. Él tiene conocimiento, pero no sabe todo. Y eso ya lo probamos recientemente cuando estuvimos hablando que si el Satanás, eso lo hablamos en el podcast que puedes escuchar en Spotify y en Google Podcast y en Apple Podcast y otras plataformas donde se puede escuchar los audios de los podcasts. En Grace 21 estuvimos hablando si Satanás es sabio o es inteligente o tiene todo el conocimiento. Pues no. Si hubiese sabido lo que pasaba si dejaba que Cristo fuera a la cruz y lo mataran, ¿verdad? Y entregara su vida, si él hubiese sabido las consecuencias, hubiese evitado a toda costa que Cristo hubiese ido a la cruz. Así que no lo sabía. Y puede leer toda la Biblia y se la sabe. Tal vez la sabe más que tú y que yo, pero eso no significa que Él es todopoderoso, que le tengamos tanto miedo y tanto terror y estemos viendo a Satanás en cada cosa. Tengamos cuidado. Pero tenemos el balance suficiente y razonable de entender que el enemigo es real. Vamos a leer en Mateo el capítulo 7. Vamos a ver si lo puedo buscar aquí. Y en lo que tú también lo vas buscando. En Mateo capítulo 7, vamos a empezar por ahí, pero entonces eventualmente vamos a movernos a otro capítulo. Con relación a este tema y palabras que podemos leer en la Escritura, que son como dentro del amor de Dios, como el amor está ahí para ti y para mí. Nos ama tanto que hace mucha advertencia y cuenta muchas cosas de antemano para que las entendamos. Y cuando las cosas se vayan dando, nos damos cuenta que la palabra es real, que el Señor realmente cumple su palabra y que su palabra no debe ser ignorada. En el capítulo 7, vamos a ver si lo puedo leer por aquí. Vamos a ver. Vamos al capítulo 7 de Mateo y vamos al versículo 15 en adelante. En lo que tú lo vas buscando, en lo que tienes tu libreta a la mano, si tienes un café cerca, pues, o estás comiendo o picando algo, pues buen provecho. Y buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora estés viéndonos. Dice la Escritura, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Pensemos un momentito. ¿Cuándo se escribió esto? Hace poco más de 2000 años que se escribió esta porción y están los 4 evangelios. Estamos leyendo este evangelio según San Mateo. Y él está citando, o más bien lo que sabemos que Jesús habló muchas cosas importantes. Dice, vamos al versículo 13 en adelante para entonces tener el contexto y llegar a ese versículo 15 y leer un poco más. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, que le parecen anchos, que le parecen cómodos, pero su fin es perdición. El camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, que está diciendo cantidad. La mayoría de la humanidad se está tirando por ese camino, no por el camino estrecho, porque les parece incómodo, les parece difícil, no les parece atractivo, no les parece relevante para sus vidas. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Y cuando uno lee esto, si la traducción está correctamente hecha del original, y sobre todo cuando se traduce al español, pocos son los que la hallan. Preguntas forzadas que tenemos que hacernos, pero realmente la están buscando, realmente andan buscando eh, conocer estas cosas, realmente están buscando respuestas a preguntas profundas, a vacíos que tiene en su ser. Les interesa su destino eterno. Piensan, ¿qué va a pasar de mí si mi corazón deja de latir? ¿Dónde voy a pasar la eternidad? Se preguntarán quién es Jesucristo. ¿Están buscando la luz o se conforman con las tinieblas? El camino ancho es más cómodo, es más atractivo, es más llamativo, pero ¿lleva a qué? Dice la Escritura, lo vimos aquí, que lleva a la perdición. ¿Pero a qué? Cuando usa el término perdición, de pérdida, de que algo se pierde, ¿a qué se estará refiriendo? Pues en última instancia es la pérdida de la, no de la salvación, porque si no la tiene, no puede perder lo que no tiene. Es que su alma se pierde eternamente en una condenación eterna en el lago de fuego. Primeramente, ahora mismo quien muere sin Cristo va al infierno, pero el Hades va a ser lanzado también al lago de fuego, pero el final de todo es el lago de fuego. Y entonces dice el versículo 14, porque estrecha es la puerta, o sea que hay una puerta, y angosto el camino, o sea, sí hay un camino. Y Cristo dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Dice, el camino que lleva a la vida, o sea, a la salvación, a la reconciliación. Y pocos son los que la hallan, queriendo decir que la mayoría de la gente no lo está buscando y tal vez no lo encuentre, no porque Dios no se lo permita, es porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, el énfasis que quiero dar es donde dice el versículo, ahora vamos a entrar al 15, y estés pendiente, guardaos de los falsos profetas. Hay falsos profetas hoy porque ahí está hablando cuando Cristo estaba ministrando en la tierra, trayendo el mensaje del reino para Israel, que terminaron rechazándolo y crucificándolo. Pero en esta dispensación de la gracia que tú y yo nos encontramos con el mensaje de la gracia, el día de hoy hay falsos profetas. No deben haber profetas porque realmente ya la palabra está completa. Pero ¿qué se hacen llamar profetas? ¿Los hay? ¿Falsos profetas? Seguramente que sí. Dice que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Para ese tiempo ya había ese tipo de actitud, ya había ese tipo de peligro, que vienen bien presentados, bien hablados y vienen fácilmente en búsqueda de ovejas, porque son lobos y el lobo eh, tiene su naturaleza violenta. Y si le presentan una oveja, eso es parte del menú, él se lo va a comer, porque así es, ¿verdad? Dice, pero por dentro, por fuera se ven ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahí está esa naturaleza, esa analogía, ese lenguaje figurativo que el Señor está presentando en su escritura, tiene una razón de ser. No sucede en un vacío. Si para ese tiempo lo estaba diciendo, el asunto es que esto se va a repetir más adelante en otra porción bíblica que vamos a compartir. Dice, por sus frutos los conoceréis. Dice más abajo, en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, cuando dice aquel día es mirando hacia el futuro, recuerden, es cuando está el trono blanco. Esto no tiene que ver con la iglesia, ¿está bien? Pero estamos hablando para el contexto del mensaje que queremos traer con relación a los peligros de aquellas cosas que son anticristianas, que se oponen a Dios, que están en contra de todo lo que tiene que ver con Dios, su palabra, Jesucristo y sus hijos. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, o sea, en ese momento, dice el Señor, dice Jesús, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Con más razón tú y yo tenemos que estar metidos en la palabra, metidos en oración,
creciendo, porque conociendo la palabra y conociendo la verdad de la palabra de Dios es que podemos detectar la mentira y la falsedad. No hay de otra, porque lobos rapaces los hay hoy también. Déjame buscar esa porción a ver si la encuentro. Y te lo voy a decir rapidito, ¿verdad? Vamos a buscar en Hechos capítulo 20. Hechos, el capítulo 20. Ya el apóstol Pablo ya ha sido, ¿verdad? Ya está en sus funciones como apóstol llevando el mensaje de la gracia. Y vamos al versículo 29. Vamos a ver si por ahí es que está. Vamos a tener un contexto. Vamos a ver, vamos a leer el versículo 22. Pero voy a llegar a un texto en particular que da énfasis, perdón, a lo que estamos considerando hoy. Dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, y esto lo escribió Lucas, ¿verdad? Carta de Hechos. Bueno, la mayoría de gente dice que es Lucas, algunos piensan que puede ser otro, pero es Lucas. También Hebreo se dice que fue Lucas. Ahí sí que hay gran disputa de quién fue, pero realmente Lucas escribió esto. Así que es una fuente primaria y muy confiable, ¿verdad? De lo que estamos leyendo porque viene de parte del Señor. Amén. Ahora aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Le advierte, el camino no es fácil y no va a ser fácil para ti y para mí, siendo creyentes en un mundo que esencialmente es anticristiano y donde el príncipe de la potestad del aire, Satanás, es el que está manifestándose grandemente para todos lados. Pero recordemos que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia y la presencia de Dios, y el Señor está enviando a gente como tú y como yo a proclamar el mensaje del evangelio de salvación. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. La salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Muy bien, he sido advertido, va a haber peligro, va a haber oposición, va a haber ataques, pero yo prosigo porque la misión está ya establecida, está servida, está instruida, la directriz divina de parte del Señor ya está presente. Ahora Él va a obedecer, Él va a ser soldado, Él va a ser embajador, Él va a ser el apóstol a la iglesia del cuerpo de Cristo llevando el mensaje de la gracia. Uno que era antes perseguidor de creyentes. Esa misma directriz la tenemos tú y yo como embajadores evangelistas, llevando un mensaje de reconciliación por medio del evangelio, por medio del testimonio que demos, del conocimiento que tenemos de la palabra para compartirla para otros. En medio de una oscuridad somos luminares, somos luz del Señor, de la palabra del Señor. Seguimos avanzando, pero esto me resulta muy maravilloso. Él dice, no, de ninguna cosa hago caso, nada me va a detener, nada me va a desviar. Y tantas cosas están desviando a tantos creyentes, ¿verdad? Lamentablemente. Nos puede pasar a ti y a mí si nos descuidamos. Tenemos que estar encima del juego todo el tiempo, en oración y en estudio de la palabra. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, pues si me cuesta la vida, y nos puede costar la vida por ser creyentes, con tal, o sea, la misión, la meta, con tal que acabe mi carrera, que es la carrera que Dios le dio, con gozo, porque qué bueno es compartir la palabra de Dios, qué bueno es ser del Señor, qué bueno es meditar, orar, estar unidos, qué bueno es ver gente que entrega su vida al Señor, que pasan de muerte espiritual a vida eterna, como nos pasó a ti y a mí cuando creímos. Amén. Y el Señor recibe todo el honor, toda la gloria y toda la honra. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que Él debe hacer?
dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el Evangelio de Dios, verá más mi rostro. No lo van a ver más físicamente porque pues él prosiguió y ya sabemos cómo termina la vida del apóstol Pablo. Dice, por tanto, y ese por tanto en el versículo 26 del capítulo 20 de Hechos, está haciendo un puente. Ahora vamos a pasar a algo. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Él le habló a mucha gente, pero no todos lo recibieron, ¿sabes? Y sobre todo los nacionales de él los rechazaron grandemente, que lo querían matar. Le pasó en más de una ocasión al apóstol Pablo. Pero como él dice, no, nada, ninguna cosa hago caso, dice él al principio. Versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, toda la palabra que se sabía hasta ese momento. Y sabemos que Pablo fue teniendo una revelación progresiva. Él no recibió toda la doctrina de la gracia de golpe, en 5 minutos. Él fue poco a poco pasando de una cosa a la otra. Estaba el mensaje a Israel del reino y empezó a entrar el mensaje de la gracia, que no estábamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando ya Dios quita la pared intermedia de separación que había entre judíos y gentiles y empezaron a suceder cosas que nadie sabía. Estaban tapadas, ¿verdad? Por eso se llama misterio. Pero ya ha sido revelado y se le reveló al apóstol Pablo. Los apóstoles no hablaban de la misma manera que Pablo habló. Noten, lean los evangelios, lean parte de lo que ellos predicaban al principio de precisamente este libro de Hechos, y luego las cartas paulinas, la manera en que él hablaba era muy distinto. Y que Pablo hablaba era diferente porque lo que recibió fue especial, distinto. No se había anunciado anteriormente. Para tener un contexto un poco más claro de esto, vuelvo y te invito a que leas el capítulo 1 y 2 de Gálatas y el capítulo 15 precisamente de Hechos. Y vas a notar que algo está pasando, algo maravilloso está pasando. Ahora, dice el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Y qué dice Pablo en Timoteo? El que quiera obispado, buena cosa desea. Le hacen falta hombres que realmente que se lancen al ruedo y mujeres también que le sirvan al Señor, pero sobre todo en el pastorado. Varones que se metan a la palabra, que sean maestros de la escritura, que sean pastores también. Hace falta. ¿Hace falta? No, yo estuve 18 años pastoreando y yo te digo que tiene todo lo maravilloso y todo lo fuerte, todo lo extraordinario y todo lo duro, a veces hasta triste, pero es como viene, lo trae el territorio y se hace para la gloria y honra del Señor y para bendecir a los demás, porque si tú y yo no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Por eso, a pesar de que ya yo no estoy pastoreando por el momento en ninguna congregación, estoy haciendo esto, porque es que lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Y no me siento que me pesa, me gozo en hacer esto grandemente, pensando que llega a ti y que tú te vas a sentir inquietado o inquietada de buscar la escritura y enamorarte de estas cosas que uno está enamorado del Señor, de andar en los caminos del Señor, en ser un hijo o una hija de Dios. Es la mejor vida, de verdad. ¿Que tiene retos? Sí. ¿Que tiene peligros? Sí. Pero otros han hecho el sacrificio mayor, el más grande, entregando sus vidas para que a ti y a mí nos llegue esta palabra y nosotros podamos pasarla a otros. Que no se nos olvide, este es el tramo que nos tocó a ti y a mí. Y hay muchos hermanos y hermanas que la están pasando bien difícil. Que Dios los bendiga a ellos, misioneros, pastores, eh, eh, siervas del Señor, trabajando en muchas áreas que el Señor también permite a la mujer tener, al hombre, al joven, hasta los niños están ministrando en algunos lugares, de alguna manera, dando un testimonio. El Señor utiliza, el cuerpo está compuesto de muchas partes y todas las partes son bien importantes. Ahora, dice estos obispos, ¿verdad? Ha puesto obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque él es la cabeza del cuerpo.
la cabeza de la iglesia, cuerpo de Cristo. Ahora, el versículo 29. Todo lo que hemos leído es bien importante, pero leamos el 29, ¿qué te parece? Porque yo sé, Pablo estaba seguro de esto. No queda la menor duda, como también estaba seguro cuando le dijo a Timoteo, algunos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios. Algunos van a ser amadores de los deleites más que de Dios, aborrecedores de lo bueno, lamentablemente, porque él está recibiendo esta palabra de Cristo, como él dice en Gálatas capítulo 1, no lo he recibido de hombre alguno. Esto tiene que estar escrito para tu enseñanza, tu entendimiento y el mío también. Vamos a leerlo. Porque yo sé que después de mi partida, cuando él se vaya de ellos, y después cuando él fue ejecutado, ¿verdad? Entrarán en medio de vosotros. Y hay quien piensa que el enemigo no se mete a las iglesias, que hay como una verja que evita que el enemigo entre a una denominación, a una congregación, como que hay una barrera protectora como las películas de ciencia ficción, ¿verdad? No, entran, y por eso está haciendo esta advertencia. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Te suena familiar? Jesús se lo dijo a los apóstoles, ahora Pablo está diciendo que también tú y yo tenemos que tener eso en mente. Pablo también menciona en otra porción bíblica que son enemigos de la cruz. Los hay. ¿Y dónde se mueven? En la iglesia, en medio de las congregaciones. ¿Dónde el enemigo ataca? Ataca las cosas de Dios y donde se reúne la gente de Dios. ¿Y desde cuándo? Desde siempre ha estado atacando ¿qué? La palabra de Dios, la doctrina de Dios. Eso está sucediendo en este preciso momento mientras el mundo está preocupado por asuntos políticos, bélicos, económicos, culturales, artísticos, educativos. Nosotros estamos pendientes a la verdadera guerra, que al final, pero que la palabra nunca va a pasar, todo va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Tomémosla en serio, es maravillosa, pero hay que tomarla en serio, crecer en ella y pasársela a otros. No podemos quedarnos callados. Lobos rapaces. Un lobo es violento. Un lobo se mueve con velocidad. Un lobo tiene una presa en particular que está buscando. Se alimenta de ella, la destroza. Va no para atraparla y quedarse con ella, la va a matar, la va a destruir porque esa es su naturaleza. Así como el Señor también habló de los fariseos que eran serpientes venenosas. Cuando usa todo ese lenguaje tan fuerte y tan directo, tomemos nota de por qué lo está diciendo. No está pasando cualquier cosa. Las iglesias, las congregaciones, hay que protegerlas. Hay que proteger a los pastores deben proteger a las congregaciones, los líderes, los hermanos, unidos, edificándose, alabando el nombre del Señor, pero creciendo en la Escritura. Ahí estamos combatiendo y utilizando la armadura de Dios y usando la espada, que es la palabra, aplicando la fe, evitando los ataques de dardos, de fuego del enemigo que vienen donde a la mente y quieren frustrarnos y quieren desviarnos y quieren sacarnos del medio y nos quieren neutralizar como soldados. Y hay demasiados ya soldados que simplemente se sentaron a la orilla a esperar a ver que el Señor venga por mí y otro que lo haga, yo me voy por ahí a vivir porque... Y de momento ya esto no les interesa. Eso es un ataque del enemigo. Pero hay lobos rapaces, gente que va a las congregaciones, que se hacen llamar líderes, se hacen llamar pastores o pastoras y realmente su fruto le va a decir que realmente vienen con otra intención. Pero para tener ese discernimiento tenemos que tener la Escritura. No hay de otra. Si lo dice por algo es, dice, entrarán en medio de vosotros. O sea, donde ustedes estén y donde ustedes se reúnan. Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Que tú esperas que tengan misericordia? Seguro que no. Si están llenos de lo malo, del enemigo, movidos por Satanás. Y de vosotros mismos se levantarán, oye,
se va poniendo la cosa peor. Y de vosotros mismos de medio, dice, de vosotros mismos se levantarán, o sea, van a hacer su aparición y van a actuar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a sus discípulos. Dice, por tanto, vuelve y dice por tanto, o sea, que tiene que ver con lo que acabamos de leer y va a ser puente para otra cosa. Velad. El que vela está en las bases militares, tienen gente velando todo el tiempo. ¿Por qué se están colocando cámaras de seguridad para velar? Porque hay gente que tiene perros de verdad en sus propiedades para velar. Los soldados velan, los padres velan su propiedad, su familia, protegen a su esposa, a sus hijos. Velar es estar pendiente, es estar alerta. Es todo lo contrario de dormir. Es todo lo contrario de estar con holgazanería. Velando es una acción presente, continua y activa e intencional. Velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 3 años ministrándole. Y aquellos que vemos a Pablo como este hombre fiero con el cuchillo en la boca, tenía su ternura, su preocupación por los seres amados de la fe, con lágrimas, tal vez porque veía que algunos no echaban para adelante, no maduraban, no les interesaba estas cosas y tenía mucha preocupación porque está consciente que hay lobos rapaces que van a venir y van a salir de en medio de ellos. Y está pasando hoy en el siglo XXI. Miren lo que ha pasado con la iglesia cristiana. Entretenimiento, emoción, tamaño de las cosas, como que eso automáticamente tiene que, es correlación a bendición de Dios. Tengamos cuidado, tengamos discernimiento. Tampoco significa que porque una congregación es pequeñita, entonces sí Dios está allí y no están las grandes. Hay que tener sabiduría y hay que ver lo que dice la palabra y los frutos también, pero la doctrina, ¿qué se está predicando? ¿Cómo se está predicando? ¿Quién la está predicando? ¿Y de dónde la saca? Estemos pendientes porque esto es una guerra. Estos capítulos que estamos haciendo últimamente de Grace 21 son fuertes. Pero si no te los digo, te estoy fallando. Si yo mismo no me los recuerdo, estoy fallando. Sí, hay gozo, hay regocijo, hay contentamiento en las cosas del Señor, pero hay peligro. Hay peligro a nuestro alrededor. Lobos rapaces, buscando. Con relación a Satanás, en una de las cartas de Pedro dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y por lo regular el león busca la presa más débil, porque van corriendo muchas presas a la vez. Pero siempre hay una que está coja o se queda atrás y esa es fácil. Las demás tienen agilidad, las demás corren con velocidad y huyen del peligro, pero hay unas que están muy lentas. Y por eso el Señor dice que tenemos que estar trabajando con los débiles. Tenemos que amonestar y tenemos que ayudar y levantar a los que están fuertes al que está débil. Que nadie quede atrás, esa frase que tal vez es una frase política, pero nadie quede atrás. Lo dicen los soldados, lo dicen también en acciones políticas de no child left behind, ¿verdad? Ningún niño quede atrás. Que no quede ninguno de nosotros atrás en el sentido espiritual. Vamos a ayudar a los hermanos. Hace tiempo que tú no ves a alguien, llámalo a ver cómo está. Hace tiempo que no se reúnen a tener un compartir, tal vez hasta con un café, hablar de los asuntos del Señor. Háganlo. El enemigo no quiere que se reúnan, el enemigo no quiere que oren, el enemigo no quiere que se hable de la gracia del Señor. No caigamos en su juego. Él puede venir, pero nosotros tenemos una espada y con eso le vamos a dar bien duro. Y tenemos un escudo de la fe y con eso nos protegemos. Y tenemos un casco y tantas cosas que el Señor nos ha dado de recursos para estar fortalecidos en Él y combatir hasta que estemos con Él, hasta el último segundo y después por toda una eternidad. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Está dejándolos en manos del Señor. Y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia
con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos porque lo amaban tanto y estuvo con ellos varios años. Se crea un vínculo, una relación, ¿verdad? Y echándose al cuello de Pablo le besaban. Irónicamente, este era el hombre que perseguía cristianos, que los asolaba, y ahora miren qué cambio tan maravilloso hace la gracia y el amor de Dios. Que ellos lo aman y están tristes porque Él se va, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Vamos a seguir con este tema en el próximo episodio, pero es bien importante, es bien relevante que tú y yo tengamos estas cosas y nos mantengamos despiertos. Deja ver si puedo conseguir un texto más, uno más, si me lo permites. A ver si logro, porque te lo mencioné y no quiero que se quede corto. Vamos a ver si lo encuentro. En Filipenses, el capítulo 3, el versículo 18. Filipenses 3. Lo voy a buscar en otra porción para tener mayor contexto posiblemente por si acaso. Filipenses, el capítulo 3, el versículo, vamos a desde el 17, seguro, hay que tener contexto. Filipenses 3, desde el 17 en adelante. Hermanos, se está dirigiendo a creyentes, sed imitadores de mí. No lo está diciendo con jactancia, que algunas personas pretenden y quieren menospreciar y hablan mal de Pablo pensando que él se creía la gran cosa. Él está hablando inspirado en el Espíritu de Dios. Escuchemos al Señor Jesucristo en medio de estas palabras, porque si vemos simplemente un hombre hablando, no le vamos a hacer caso. Pero si vemos al Señor en medio de esta palabra, entonces vamos a estar bien pendientes. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, tiene que haber gente que esté modelando el andar cristiano. Él dice, sean imitadores de mí. Él dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, porque la clave está ahí. Él está imitando a Cristo. Así que Él es un buen modelo a seguir. Versículo 18. Porque por ahí andan muchos. Qué pena que dice muchos. Era para ese tiempo. Si estuviera vivo ahora, Pablo se escandalizaría. Muchos, de los cuales os dije muchas veces, o sea que se los advirtió en más de una ocasión. Y aún ahora lo digo llorando. Otra vez, esa preocupación de él es tan grande que le llega al corazón que lo hace llorar a este hombre, este campeón de la fe cristiana. Y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. Los hay ahora mismo. ¿Y dónde se meten? Salen de en medio de ellos y atacan directamente a la iglesia cuerpo de Cristo y a la doctrina de la gracia de Dios. El fin de los cuales será perdición. Ahí está esa palabra otra vez. Ellos no son salvos, ¿sabes? Estas personas son enemigos directos del Señor. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, que solo piensan en llenarse y solo piensan en lo físico, en los deleites, en las cosas del mundo. No tiene nada que ver con lo espiritual. Y si pretenden presentar algo de espiritualidad, no es bíblico y no es del Espíritu de Dios, no es de Cristo. Tengamos cuidado, tengamos discernimiento. Dice, y cuya gloria es su vergüenza, porque lo único que tiene que gloriarse en ellos, en sus asuntos, y no en las cosas del Señor. Que solo piensan en lo terrenal. Y entonces el versículo 20, ¿ves? Solo piensan en lo de aquí. Cuidado, cuidado, protejamos a los hermanos, a los miembros de la iglesia cuerpo de Cristo.
donde quiera que estén todos los creyentes alrededor del mundo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Yo no me enamoro, esto aquí está precioso, mira esta creación del Señor, pero realmente yo estoy pensando siempre fuera de aquí, donde está nuestra casa no hecha de manos, el edificio hecho por Dios, eterna, esa casa en los cielos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y esto son promesas, esto es profecía y esto se va a cumplir. Nuestra esperanza siempre es mirando que en cualquier momento estaremos con el Señor, con cuerpos glorificados, incorruptibles y eternos, y estaremos para siempre con el Señor. Pero en lo que ese día llega, estamos en territorio enemigo, donde domina el príncipe de la potestad del aire, haciendo estragos. Pero nosotros estamos como luz, como embajadores y como soldados para llevar un mensaje de advertencia, un sonido como si fuera de trompeta anunciando que se reúnan las tropas, que nos reunamos bajo la cabeza que es Cristo, nuestro comandante en jefe, y sigamos sus instrucciones en lo que llega ese día. Pero tenemos mucho trabajo por delante. Yo le doy gracias al Señor que me permitió estar contigo en este episodio, en este lugar donde nadie vino por aquí. Esto es como un paseo en madera que tiene bastantes metros y no hubo interrupciones. El Señor me permitió hacer eso para su gloria y su honra y para tu bendición. Así que, nuevamente, gracias por darle like a los episodios, compartir los episodios con tus amistades y familiares, por escuchar el podcast en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, y también por ver la página de Instagram de Grace21_Life. Mi nombre es Miguel Antonio Ortiz. Será hasta el próximo episodio, que seguiremos con estos episodios como de advertencia, ¿verdad? De estar alerta por la guerra espiritual que se está llevando a cabo y las instrucciones que tenemos de parte de nuestro Señor para estar en medio de esta guerra. Amén. Que ya ganamos. Ya nosotros somos más que vencedores en Cristo, pero en lo que llega el día final de nuestra partida de aquí, hay mucho que hacer. Y siempre hay espacio para uno más, para que se una a las filas y se active en esta guerra que nos encontramos en el nombre del Señor. Amén. Que el Señor te bendiga mucho.